El principio Esperanza, analizando los mitos de la humanidad, llega al fin al mito central para Bloch. Estaba el otro día en Heidelberg y me decían, aquí Bloch, alumno de Weber, por Lukács, vivía como estudiante. Interesante, Lukács y Bloch, alumnos de Weber, y los dos judíos. Weber no, pero sí Lukács y Bloch. Y Bloch entonces hace una interpretación de los mitos que es una racionalidad simbólica. No es cuentito para niños el mito, es racionalidad. Y el mito central es el mito mosaico. Egipto. Lean el libro de Michael, el gran conservador norteamericano, ya me va a salir, sobre el Éxodo. Egipto es el sistema de dominación, divinizado además, y hay esclavos, son los dominados, duros, jefes, los dominados, y los esclavos hacen un proceso de liberación, simbólicamente las plagas, la sangre llega hasta el Nilo, hasta los hijos del faraón mueren. Eso es una hecatombe social de movimiento. Los esclavos en Egipto salen de Egipto, van al desierto, a la tierra prometida. Este tipo de racionalidad está detrás de todo el pensamiento latinoamericano. Ya lo tenía Bartolomé Casas, pero lo tenía Tupac Amaru. Dice, estamos peor tratados que los esclavos en Egipto. Lo dice Fidel Castro en el discurso La historia me resolverá. Estábamos como los esclavos de Egipto. Lo dicen los sandinistas. En el himno sandinista dice, luchamos por una patria que tenga leche y miel. Es dialéctico. No piensa en un sistema establecido como los griegos, Platón, Aristóteles, como Heidegger o Roche, sino que se piensa un sistema presente cuya positividad oculta la negatividad de dominación, y un sistema futuro que hay que construir, y el proceso es lo esencial. Es un tipo de racionalidad, no estoy hablando de fe, y eso es filosofía de liberación. Así la descubrimos en los años 60 y 70. Entonces le estaba hablando a los árabes de lo que pensaba Hammurabi. En el código de Hammurabi está todo dicho. Dice Hammurabi, hecho justicia por la viuda, el huérfano, el pobre y el extranjero. Eso es más crítico que el derecho romano y el derecho moderno napoleónico y nuestra Constitución. La Constitución nos dice que los extranjeros tienen derecho, y menos que la mujer y la viuda, el huérfano y el pobre. Entonces, son el pensamiento semita un pensamiento crítico, y eso se va a evidenciar en los profetas de Israel. Y, no, eso ya el filósofo no lo puede tocar, eso es teología. Por suerte, Badiou, Giger, Taubes, Walter Benjamin empiezan a plantear las cosas de otra manera. Cuando Walter Benjamin dice, es un marxianismo materialista, y habla de Marx y del mesianismo. ¡Wow! ¿Cómo se concilia eso? Pues lo hemos hecho. Michel Levy dice, las intuiciones que tenía Walter Benjamin se han desarrollado metodológicamente en América Latina. Pues si para Walter Benjamin eran hipótesis de trabajo, nosotros lo hemos desarrollado, estamos mucho más allá de Walter Benjamin. Sí, hemos hecho un pensamiento materialista mesiánico, sin contradicción, y utilizamos a Marx mucho más técnicamente que Benjamin, que lo tenía bastante leído simpáticamente, pero no estrictamente. Y entonces también a Walter le diremos, en tu nombre hablamos, pero estamos más allá de ti,
porque venimos de la periferia mundial y hemos planteado la globalización como punto de partida de nuestra filosofía, la primera filosofía que plantea ese punto de partida. Porque Salazar Botti, cuando dijo es posible una filosofía en América Latina, era porque era un mundo colonial y por lo tanto se preguntó, ¿es posible en la negatividad mundial pensar? Y eso ya supone la globalización. La filosofía europea, como era universal, pues se creía única y no sabía que estaba solo en el centro, y su provincialidad quedó oculta con su pretensión de universalidad. Una pretensión, claim, diría en inglés, Anspruch, diría un alemán, pretensión, pero no la puede probar. Entonces, le hablé a los del Islam diciendo de lo que se trata en el Corán, y saco el Corán, y desde el Corán le empiezo a hablar, no le voy a hablar desde un texto fuera de su cultura. Y entonces ahí se encuentra la posibilidad de entender de que sí, la secularización ilustrada dice Dios ha muerto, y muriendo Dios oculta los dioses cotidianos. Hay una manejo extraño del fetichismo. Cuando Marx le dice a la cuestión judía, y vuestro Dios es el dinero, algunos creen que es antijudío. Al contrario, está hablando como los críticos de Israel que criticaban al propio pueblo y en nombre de su propia patria. El nuevo Dios era lo que decía aquel obispo de 1551, era el dinero y el capital, pero como son seculares no hay más dioses, y entonces rinden culto a un Dios el cual no aparece como Dios. Paradójicamente, la secularización de todos los dioses ha también ocultado la fetichización del sistema capitalista, y entonces Marx se declara ateo. ¿De qué Dios? Y lo dice en el 44, el ateísmo, después de la negación del ser humano, no tiene más función. Si el capital niega al ser humano, yo niego el capital en su divinidad. Este es el mito mosaico. Nego que el faraón sea Dios si el esclavo es negado. Y si el faraón es divino y el esclavo es negado, se diviniza la dominación. Me declaro ateo del faraón, y declarándome ateo del faraón puedo liberar al esclavo. Dice Proudhon en el prólogo, nunca he leído, de la filosofía de la miseria. Todos saben que Marx escribió la miseria de la filosofía, pero no se ponen a leer a Proudhon. ¿Qué dice en el prólogo? Dice Proudhon: después de pensar en el secreto de mi corazón, el misterio de las revoluciones sociales, he llegado a la conclusión que Dios es la hipótesis necesaria. ¿En qué sentido? En que debo negar la divinidad del sistema para poder cambiarlo. Por lo tanto, empieza por el ateísmo toda revolución, y Marx tiene razón, pero después de eso no tiene más función. Entonces en 1872 Bakunin le propone a la Internacional de Marx crear una asociación de ateos socialistas, y entonces hay una carta de Marx a Engels, dice Le Blöd, el tonto Bakunin, no sé, él tenía su lenguaje, me está proponiendo que intervenga la Internacional, una asociación teológica de ateos socialistas. No van a entrar nunca. Marx estaba en contra del ateísmo indiscriminado, estaba por el ateísmo de In God We Trust, que está en el dólar. Si uno agarra un dólar de uno, dice In God We Trust. Entonces agréguenle a God entre la O y la D una L, es una doble ortografía, y que dice In God We Trust.
El dólar. Porque de lo contrario es un texto blasfémico. Porque al menos los norteamericanos dicen que son cristianos. Y para el fundador del cristianismo el dinero era mamón. Y el otro era el Dios de Israel. Y ellos dicen que el dólar es Dios. Entonces han caído en el fetichismo. Mas nunca estuvo con el ateísmo indiscriminado. Eso es el marxismo-leninismo. Ni el materialismo tampoco, ni la ni la infraestructura. Y les puedo desarmar toda la estantería del marxismo-leninismo, volviendo a leer a Marx. No se terminó de publicar Marx. Y publicar Marx costaba menos que no había una reacción. ¿Por qué la Unión Soviética no publicó Marx? Todo. Porque si se publicaba todo Marx, se acababa la ideología marxista-leninista. Y ese era mi proyecto. Yo estudié Marx y dije, ahora empezamos. Y en Berlín y en Moscú empezamos a tomar contacto para enseñar a Marx y desarmar el marxismo-leninismo. Se cayó y desapareció todo. Me dice, y tanto trabajo y perdió tiempo, ¿qué hace usted con Marx? ¡Wow! Descubrí la materialidad de la ética contra Apple, contra Habermas y la filosofía de liberación tomó una corporalidad concreta. Estamos en el diálogo sur-sur. Y en serio, ya lo he practicado a otros niveles, porque cuando llegué a México hicimos una reunión en Dar es Salaam con 20 africanos, 20 asiáticos y 20 latinoamericanos y comenzamos una discusión. Y eso me hizo deambular por todas partes de África y todas partes de Asia. Y no le digo, bueno, Europa ya la conozco entera, y América Latina me queda alguna isla del Caribe que no conozco. Y de los estados norteamericanos he estado más de 30. Tengo un poco de claustrofobia, la tierra es pequeña. Y ya voy a lugares donde ya he estado. Y lo que estoy diciendo es válido en todas partes. La filosofía de liberación ya no es latinoamericana, es mundial. ¿Por qué? Porque hay oprimidos en todo el mundo. Y mientras que haya oprimidos, hay que liberarlos. Y ese es el punto de partida. Y eso nunca faltará. Porque superaremos un tipo de dominación, pero nacerá otro imprevisiblemente, porque no podemos saber el dominador del futuro. Y ya es una filosofía universal, crítica, porque muestra la negatividad. Y por eso estamos al fin de la etapa del colonialismo, estamos al fin del capitalismo, estamos al fin de la modernidad, no posmoderno, sino el fin, y el fin del eurocentrismo. Una nueva edad del mundo, a los Shelley, nueva edad. Los 500 años han pasado y empieza a derrumbarse. Europa, que fue el centro, miren, ya está en manos, sea de Estados Unidos, hackeado por Putin, y surgiendo China, y surge un nuevo mundo ecológico va a tener que ser, si no desaparecemos como especie. Entonces hay temas fenomenales, nuevos, en donde hay que todo repensar de nuevo. Estamos equipados. En el panel que hemos hecho ha sido muy bello, porque uno hablaba del género, el otro hablaba de la pedagogía, el otro hablaba del Dunes Scoto, como la posibilidad del contingencialismo. Y los temas son todos, pero siempre desde los oprimidos, porque son la exterioridad más allá del mundo de Heidegger, pensada por Levinas, pero también limitada. Levinas no entendió la política y no descubrió que los palestinos eran el otro en Israel. Y Silvana Rabinovich, allá en el 2005 yo estuve con ella, fue magnífico escuchar a esta gran filósofa rosarina hablar en hebreo de una manera vehemente y realmente hablar como se les debe hablar. Yo hablé
Ya mi hebreo ya se ha ido perdiendo, así que hablé en Spanish, pero el tema que yo presenté es: Levinas tenía limitaciones, no entendió al palestino como lo había hecho Buber, y por eso Silvana ha traducido los artículos de Buber sobre la concepción de un Estado de Israel palestino hebreo, ejemplar para todo el Medio Oriente, que nadie le hizo caso, pero metieron un rinconcito a Martin Buber, y después que murió le hicieron ciudadano de Jerusalén y todo, pero en vida nadie le dio la hora. Entonces el fundamentalismo sionista, el fundamentalismo cristiano de Bush y el fundamentalismo islámico están ahora a la orden del día, pero si la izquierda no domina ese mundo mítico de este fetichismo, no sabe la lógica de todos esos procesos políticos que están a la orden del día. Termino entonces diciendo: 40 años, apenas poquitos años, hemos tocado uno de los temas fundamentales. Todo está por hacerse en el futuro y le toca a la juventud hacerlo. Los jóvenes dicen: ya se pensó todo. ¿Cómo, compañero? La juventud es una nueva generación que debe pensar todo de nuevo. De paso, siempre fue así. Cada generación tiene que pensar todo nuevo, porque la generación es nueva. Pero además tenemos una metodología y una temática que es realmente novedosa. No le tenemos que pedir la hora a los europeos. Nos hemos despetado del eurocentrismo, del helenocentrismo, la invención germana y racista, dice Martin Bentham. Heidegger hablaba en nombre de Parménides. ¡Qué pretensión! Inventaron las cosas y nosotros lo repetimos. Entonces es como un chango o un monito que se pasa al árbol de al lado, pero no sabe que su árbol es otro y está repitiendo los temas del árbol donde se ha trepado, y el pobre propio árbol nadie lo está realmente atendiendo. Es nuestra tradición, y este tema es de todo el tercer mundo, de la China, la India, el mundo islámico, el África y Asia. Las facultades de teología, de filosofía mejor, tienen dos corrientes: una eurocéntrica, europea, y otra que empieza a descubrir lo propio olvidado, pero están justapuestas en la India, en la China, en el mundo islámico. No se articula el pensamiento tradicional de gran filosofía árabe con el pensamiento contemporáneo. ¿Y cómo se supera eso? Pensando en la realidad, uso los instrumentos de mi tradición si la conozco, y también uso los instrumentos de la filosofía europea que debo conocer muy bien, sin menoscabar ningún valor, la uso ambas. Es lo que hago. Intento conocer el último filósofo en la línea continental, diríamos, anglosajón, fuerte, alto, ontológico, europeo, norteamericano. Pero al mismo tiempo me inspiro en mis autores latinoamericanos, pensando en mi realidad, y de ahí voy a la universalidad. Ese tema es de todo el sur. El 90% de la humanidad está en esa crisis. Ese es ya el primer tema que tenemos que empezar a discutir. ¿Cómo pensar la realidad desde los instrumentos que nos da la filosofía moderna, desde nuestra tradición latinoamericana? Hemos publicado un libro de 1100 páginas, 2 columnas, pequeño tipo, el pensamiento filosófico latinoamericano del Caribe y latino, 1300-2000. Esa fecha, 1300, es un tanto mítica, pero para decir la filosofía no empezó con la conquista. Nezahualcóyotl, los grandes amautas eran grandes sabios, que ordenaban el sentido, eran sabios y amaban la sabiduría. Eso es filosofía. No tengo que tomar la definición ilustrada de la filosofía y querérsela aplicar a otro pueblo.
vayamos al pensamiento originario, amor a la sabiduría que puede tener el chamán de una tribu tupinamba, que Levi-Strauss estudió durante años y años, cosa que nunca hizo ningún brasileño. Y el estructuralismo surge de los mitos de un pueblo el más primitivo, los tupinambas de Brasil, y tienen un mundo mítico tremendo, miles de mitos donde toda la vida tiene sentido, una racionalidad completa, y de ahí surgió el estructuralismo. No tienen ni documentos, ni siquiera casas, ni dejan instrumentos porque son todo tropical y se pudren. Lo único que tienen es la lengua y sus mitos, plena racionalidad. Entonces hay que repensar todo. La filosofía hay que definirla de otra manera, y nuestros pueblos originarios fueron filósofos, pero también fueron filósofos los que justificaron la conquista como Ginés de Sepúlveda y le pasaron después a la Europa, Francia, England, Alemania, ya la justificación ético-política del colonialismo. Eso se hizo antes de Descartes, pero nadie lo estudia, pues es un tema anecdótico para lo que hace el pensamiento latinoamericano. No, eso es central en la filosofía moderna antes de Descartes, tiene que estar en el centro de los estudios. Hay que recuperar el siglo XVI. Todo por hacer, y le pido entonces perdón por haber tomado demasiado tiempo, pero, en fin, como ustedes ven, es mucho aire nuevo, y cuando uno toca cualquier texto como una varita mágica, uno lo lee, lo entiende y dice, muy interesante, he aprendido, pero voy a seguir adelante porque es limitado. Y entonces con Habermas, más allá de Habermas, con Rawls, más allá de Rawls, con Wittgenstein, acerca de lo que no puedo hablar, es necesario schweigen, guardar silencio. ¿Qué? ¿Significa que no hay nada? No. Para Wittgenstein lo más importante es aquello ante lo que guardo silencio. Y allá en el sexto parágrafo al terminar dice, y más allá de lo racional está lo místico. ¿Qué? Eso es lo estúpido y lo infantil. No, es realmente lo importante. Hay que hospedar esos temas nuevos, y los jóvenes lo necesitan. No hay quien los oriente. Los jóvenes están sin padre, es una Vaterlosengesellschaft, es una sociedad sin padres y sin maestros. Pero los maestros deben decir lo que decían los sabios del desierto. El maestro debe decir, cada mañana me debo despertar con el oído abierto del discípulo. Y si lo hago, entonces el maestro. ¿Por qué? Porque el joven trae un nuevo mundo y un nuevo proyecto que no soy yo, me lo tiene que mostrar. Lo que sí yo le voy a agregar es criticidad formal, pero el contenido ya lo tiene. Y entonces yo debo aprender el maestro. Es una bella tarea ser maestro, pero romper el academicismo, romper el burocratismo pedagógico y todas estas cosas que la filosofía de la liberación lo entiende desde su punto de partida. Muchas gracias.